¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por conectarse a esta nuestra sexta conversación. Son muy bienvenidos a nuestros diálogos sin cubrebocas. Yo soy María Elena Matadamas, periodista cultural. Como cada jueves, es un gusto para mí encontrarlos en esta red. Y bueno, pues a nombre de Tierra de Necios les doy las gracias por aceptar la invitación a dialogar sobre temas relacionados con las humanidades y las ciencias sociales. Quienes nos han acompañado en sesiones anteriores lo saben, y para los que no, lo comento. Diálogos sin cubrebocas surge casi como un acto de resistencia ante el confinamiento y el aislamiento social que nos ha impuesto la pandemia. Como periodistas de cultura, vemos la necesidad de ampliar y diversificar la agenda informativa, de abrir espacios a otras voces, a gente que impulsa proyectos, investigaciones, programas, obras que contribuyen al desarrollo, al enriquecimiento y al dinamismo de nuestra vida cultural. Hoy vamos a tener un enlace hasta la ciudad de Zacatecas, donde vive y de donde es nuestro invitado. Él es especialista en la aplicación de tecnologías digitales 3D para la documentación, conservación e investigación del patrimonio cultural. Realiza registro tridimensional de materiales arqueológicos e históricos, no solo cerámica, esculturas, hasta restos óseos. También trabaja en el diagnóstico de estructuras, colabora en la creación de museos virtuales y realiza la reconstrucción virtual de monumentos en ruinas. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Como siempre, los invito a participar en esta conversación, enviándonos sus preguntas, sus dudas, para que nuestro invitado pueda responderlas. Más adelante vamos a hacer tiempo para iniciar este diálogo con ustedes también. Bueno, pues quisiera dar la bienvenida a Jorge Cuauhtémoc Martínez Huerta, quien es nuestro invitado esta noche. ¿Sí me escuchan? Allá. Buenas noches, mi nombre es... Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por aceptar esta conversación, y antes de entrar en materia, me voy a permitir leer algunos datos de tu currículum para
los amigos que nos están acompañando y que no te conocen. Bueno, tú eres ingeniero en sistemas de información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Eres licenciado en arqueología por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde el 2013 has emprendido trabajos de digitalización 3D con fotogrametría en diversas excavaciones y rescates arqueológicos. Por ejemplo, en la zona arqueológica de La Quemada, ahí en Zacatecas, así como la virtualización de esculturas, relieves y estructuras de la zona de Chichén Itzá, Yucatán. Ingresaste a la Coordinación de Monumentos Históricos del INAH, donde formas parte del Laboratorio de Imagen y Análisis Dimensional, especializado en la digitalización tridimensional de bienes patrimoniales, por medio de tecnologías como el escáner de barrido, láser, la fotogrametría digital y el escáner de luz estructurada. Ya ahorita nos vas a explicar de qué se trata esto, porque, bueno, son temas que pueden parecer muy técnicos, lo son, pero yo creo que con las explicaciones y los ejemplos que nos des, bueno, va a quedar claro para nosotros y para quienes nos acompañan. Con estas herramientas has trabajado en sitios arqueológicos como Templo Mayor, Cholula, Calakmul, etcétera, así como en diversos inmuebles históricos. También te desempeñaste como investigador en la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, desarrollando nuevas técnicas para el análisis de materiales arqueológicos. Desde 2016, Jorge Cuauhtémoc se desempeña como docente primero en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, en la licenciatura en Restauración, impartiendo diversas materias relacionadas con las tecnologías aplicadas a la arqueología y la restauración. Imparte cursos, talleres, es un conferencista muy activo, autor de numerosos artículos sobre los temas de su especialidad. Destaco también su colaboración en la creación y desarrollo de los museos virtuales de arqueología subacuática, el Museo Virtual de Chichén Itzá y el de La Quemada en Zacatecas. Actualmente forma parte del proyecto de conservación de la zona de monumentos arqueológicos de La Quemada en el Centro INAH Zacatecas, realizando inventario fotogramétricos y generación de mapas de deterioros tridimensionales de los diversos edificios y estructuras del sitio. Bueno, pues de nuevo, gracias por haber aceptado que conversemos esta noche. Me parece que el tema de las técnicas digitales aplicadas a la investigación, al estudio, a la conservación, al registro de nuestro patrimonio, está tomando mucha fuerza, ¿no? Y bueno, un poco para abrir la conversación, me gustaría empezar por ti, por un poco de tu vida profesional y personal. Estudiaste ingeniería en sistemas de información, pero ¿cómo llegas a la arqueología? ¿Qué te lleva a la arqueología? Bien, bueno, mira, yo creo que más bien la ingeniería en sistemas de información fue un desliz. Yo desde niño siempre había dicho que iba a ser arqueólogo. Siempre estuve en contacto con cosas antiguas y me desarrollé también en un municipio donde existía un convento franciscano y todo ese ambiente, digamos, colonial y la casa de mi abuela de muchas antigüedades, como que me fue induciendo hacia ese mundo de las antigüedades en un primer momento. Y recuerdo que yo tendría escasos 7 años cuando le pregunté a mi abuelo que si alguien se dedicaba a las antigüedades, quién se dedica o... Todavía no creo que tuviera yo una concepción de que había carreras, ¿no? Pero como que alguien que trabajaba eso, y me acuerdo muy bien que mi abuelo me dijo, los arqueólogos se dedican a las cosas antiguas. Entonces yo desde a partir de unos 7 años yo dije, yo voy a ser arqueólogo. Y siempre lo estuve diciendo y me recuerdo que en la primaria sí como que me reconocían otros chicos porque, es el que quiere estudiar arqueología, y arqueología, y arqueología.
Ya un momento antes de entrar a la carrera, pues por cuestiones de tal vez un poco de miedo en la cuestión laboral y también porque me dieron una beca, termino entrando a Ingeniería en Sistemas de Información, que si bien no tenía yo tanta vocación, sí tenía mucha facilidad para todo lo que fuera cuestiones de tecnologías digitales. Entro y me doy cuenta que definitivamente no era lo mío, pero ya estando ahí, ya estando, digo, esto lo descubro ya hasta como a la mitad de la carrera, y digo, pues ya tengo la beca, estoy aquí, es una buena escuela, mejor termino. Terminando, en cuanto termine, me meto a arqueología. Y así lo hice. Una vez que me gradué de ingeniero en sistemas, me metí a la licenciatura en arqueología y en la UAS y creo que después, bueno, ya hasta esta época, eh, no fue un error haber entrado a la ingeniería, fue un acierto porque me permitió ahora sí conjugar estas dos partes, ¿no? Lo de tecnologías con lo que es el campo del patrimonio cultural. Pero sí hiciste arqueología a la antigüita, o sea, Sí, la sí, excavación y el registro en dibujos con fotografía tradicional. sí, totalmente. O sea, yo cuando entro a arqueología, pues normal, como cualquier otro alumno, con las cuestiones y las técnicas normales que se enseñaban. Y recuerdo que más o menos 2011 entro a hacer yo mis prácticas profesionales precisamente en La Quemada, ahí bajo la dirección de Marco Santos, el arqueólogo Marco Santos, que fue mi jefe en aquel momento. Y él estuvimos excavando una sección ahí de La Quemada que se llama El Cuartel. Y bueno, excavas y bueno, para los que no conozcan mucho la metodología de trabajo arqueológico, se hace prospección, que es, se revisa el terreno, se define dónde puede existir vestigios y ahí empiezas a excavar, ¿no? Que es el procesito, digamos, más famoso que hacen los arqueólogos, la excavación. Cuando excavas hay que registrar todo, es decir, el arqueólogo al entrar, pues los vestigios que está quitando de ahí está eliminando el contexto. Los objetos nos tienen que decir algo. Para eso sirve la arqueología, para poder acceder a través de esos objetos al pasado. Entonces, si nosotros excavamos y sacamos esos objetos, los descontextualizamos. Es decir, la excavación, pues, paradójicamente es una actividad destructiva del patrimonio. Una Entonces, para alteración. una alteración y en muchos casos es destructiva porque se rompen antiguas estructuras o pirámides. Se excava una pirámide, bueno, estás destruyendo parte de su estructura para llegar a algún punto, pero se supone que tiene que estar justificado porque vamos a buscando información, ¿no? Información sobre esa cultura pretérita. Entonces, como es destructiva, es alterativa, necesitamos registrarlo todo. Es decir, tomar todas las fotografías posibles para que eso quede ahí almacenado y saber cómo estaba antes. Lo normal es foto y dibujo. ¿Qué es el dibujo? Pues, esquemas muy sencillos de lo que va viendo uno. Imagínense una pirámide, pues se dibuja la pirámide como si fuera una calca, simplemente. No es un dibujo artístico, ni mucho menos, es un dibujo técnico. Estos dibujos son bastante laboriosos porque hay que estar midiendo. En ocasiones hay que medir las piedras, hay que medir los muros con una cinta, hay que estar dibujando ahí en campo con tu escalímetro, con una reglita, en un papel milimétrico. Es algo laborioso y que lleva mucho tiempo. Entonces yo entro a esa excavación y así me toca. Estamos así haciéndolo. Pero mi jefe me manda a una zona, un sector donde lo que había eran como 200 piedras de un muro derribado. Entonces me dice, pues a dibujarlas, ¿no? Y yo, todas las piedras, las 200, sí, a dibujarlas, todas las piedras. Entonces ahí estoy yo, con otros compañeros, obviamente, como un mes y medio dibujando piedras, ¿no? O sea, viendo y para este, estarla midiendo, con el sol ahí todo, o sea, no estaba excavando, lo único que estaba era registrar, registrar, registrar. Entonces después de un mes de estar ahí midiendo piedritas, pues dije, no, esto no está bien. O sea, pues sí se hace así, pero ya debe de haber ya algo nuevo. O sea, ya las tecnologías han avanzado mucho, tiene que haber algo nuevo para esto, ¿no? Entonces recuerdo que yo llegué a mi casa y me puse a buscar, ¿no? Y de ver cómo formas nuevas de registrar los vestigios arqueológicos.
Y en una página, recuerdo, española, salió algo que fotogrametría. Y me metí y se veía algo muy complicado, muy raro, o sea, yo no tenía ni idea y nomás eran como unos puntitos. Y dije, no, o sea, ni idea, o sea, se ve muy difícil, no le entendí nada y lo dejé. Ya no supe más, seguí dibujando normal, se acabó el proyecto y hice todo mi procedimiento como se hacía en la arqueología. Y, Mm, y bueno, digamos, antes de pasar a lo que es la fotogrametría, para quienes no conocen la quemada, si nos pudieras dar algunos elementos de, de esta zona arqueológica, por qué es importante, eh, digamos, qué datos nos puedes dar sobre la cultura. la quemada, mira, la quemada es una zona arqueológica. Deja ver si tengo alguna imagen por aquí, o les Sí, presento. Lo me mejor parece sería bien. Sí. ya modelos fotogramétricos de la quemada. Sí, que Yo nos les voy- pudieras hablar de los grupos que habitaron ahí, un poco de las fechas que se tienen, de los datos, digamos, que ya se han obtenido sobre este asentamiento prehispánico. Ujú. La quemada es una zona de arquitectura monumental hasta hacia el sur de la capital de Zacatecas. La temporalidad es del epiclásico, y van a decir los que no son arqueología, ¿y qué es epiclásico, no? Pues es aproximadamente entre el 600 y 900 después de Cristo, es cuando florece esta civilización. Como grupo étnico se desconoce exactamente quién habitó, se le ha denominado cultura Malpaso, porque está en el Valle Malpaso, entonces se le llama cultura Malpaso a este asentamiento, y lo más característico es su arquitectura de lajas, porque les voy a compartir la pantalla para que Bien, vean un monumento que tenemos ya registrado precisamente en fotogrametría, sí. que lo Y cargue. quizá ahí ya nos puedes ir explicando qué es la fotogrametría y cómo Exacto. funciona o cómo se aplica a una estructura arqueológica, ¿no? O a una excavación arqueológica. Sí, muy bien. A ver, tú nos dices, Sí, ya estoy compartiendo, me parece. ¿sí? Ah, bien, tú dime. Miren, estos son parte de los monumentos que vamos a encontrar en la quemada. Ahí lo más característico de las culturas mesoamericanas son los basamentos piramidales, que pues mal llamamos a veces pirámides, ¿no? El nombre correcto Sí. es basamento piramidal. Son este tipo de estructuras. Y esto es lo característico de la quemada. Está hecho siempre a base de estas lajas que son de riolita. Y bueno, aquí ya podemos ver lo que es un modelo fotogramétrico, que básicamente es la digitalización 3D de algo. O sea, meter en la computadora un objeto físico. Tenemos un objeto, el que sea, ese a través de un procesito técnico, lo metemos en la computadora y entonces, si teníamos un registro con fotografía que era únicamente una sola cara, un solo lado, con la fotogrametría ya tenemos todo, ¿no? Tenemos todas las formas, todas las caras, toda la morfología de un objeto, así como pues el color, ¿no? Todo esto nos ¿Cómo lo sirve haces? Si nos platicas cuál es el proceso para lograr esto que sí, estamos bien. viendo. La fotogrametría es una cosa, se basa en un principio que se llama visión estereoscópica. ¿Y qué es la visión estereoscópica? Nuestros ojos. O sea, todos hacemos una especie de fotogrametría en el cerebro. La fotogrametría tiene que ser dos fotografías o dos ángulos de una misma cosa. Ahorita les muestro otra imagen. Esta es la visión estereoscópica. Yo estoy viendo lo mismo, es decir, este Atlante Maya, lo veo desde diferentes ángulos. Eso a través de unos procesos
de operaciones matemáticas se puede obtener la información tridimensional que hay en estas fotos que son bidimensionales. Nuestros ojos hacen lo mismo. Son dos camaritas que están viendo el mismo objeto, pero un poquito en ángulos, un ángulo un poquito diferente. Aunque estén separados nuestros ojos por unos cuantos centímetros, eso ya hace una diferencia y eso es lo que permite que nosotros podamos ver en 3D. Yo puedo ver mi laptop y sé que atrás de mi laptop está una pared gracias a la visión estereoscópica. La fotogrametría es lo mismo. Se toman muchas fotografías siempre en par, es decir, dos fotos del mismo objeto con ángulo diferente, se va tomando así todo el objeto, llámese una escultura, una pirámide o una cerámica, y eso se mete a la computadora y ya con un software específico, software fotogramétrico, lo procesa. Nuestro cerebro hace lo mismo, está tomando dos fotos con nuestros ojos ligeramente separadas y el que está haciendo el procesamiento es nuestro cerebro. Y para un objeto, para una escultura como la que estamos viendo, ¿cuántas fotografías tomas para lograr esta? Ajá. Esta tiene 56 fotografías. Aquí las podemos ver, estos cuadritos azules. Sí. Podemos ver cada uno de estos cuadritos azules es una fotografía. Entonces, podemos ver que se estuvo rodeando al objeto, ¿sí? Sí. Pero siempre en par, siempre haciendo este par de fotografías, que es donde se guarda la información tridimensional. Entonces, se rodea al objeto tomando esas dos fotos en par, y lo que hace la computadora es crear una cosa que llamamos nube de puntos, que son miles y miles de puntitos. Aquí podemos ver, realmente no es un sólido, son puntitos que está detectando la computadora de esas fotografías, ¿no? Son como los puntos en concordancia o puntos que coinciden en ambas fotografías. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner esta. Y aquí se ven todos los puntitos que detecta la computadora. Con eso va creando la morfología del objeto. Vaya. Lo podemos ver. Y para un basamento, para un basamento piramidal, ¿el número de fotografías incrementa sustancialmente? Sí incrementa mucho, pero tampoco, no tiene que ver tanto el tamaño, sino la calidad que tú deseas obtener. Es decir, este objeto tiene 50 y tiene una buena calidad. Para una calidad similar, el modelo que les acabo de mostrar de la pirámide, de la quemada, ese lo hizo un compañero, ese se hace con dron, hay que tener aquí ya pues, vistas desde aérea que no podrías obtener desde el piso. Se pueden combinar, uno puede tomar fotos caminando, más las fotos del dron, y todas se combinan. El del dron tiene más de 200 fotografías. Se podría disparar a más, y entonces tú tendrías más calidad en ese modelo, y si tú lo acercas más el modelo, entonces empezarías a ver, no sé, las grietas de las piedras, podrías ver pequeñas plantitas, pero el problema aquí es que entre más fotografías, más peso, y ya una computadora pues va a batallar bastante para manejar este tipo de modelos. Claro. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Pues son muchas. Uno, por ejemplo, les decía yo, un trabajo de excavación y va a llevar siempre fotografía y dibujo. El dibujo te lleva mucho tiempo en campo, ¿no? Entonces, aquí la cosa es, no se sustituye el dibujo para nada, sino que, bueno, voy a cerrar este y les voy a mostrar otro. Bien. Tengo por acá. Ahí está. Este es el dibujo, ¿no? Yo tengo aquí una estructura arqueológica y se hace un dibujo así. Les digo yo, se hace esto a mano, con una cinta métrica, con hilos. Esto te da mucha información porque en un dibujo quitas información que no te sirve. Entonces, con la fotogrametría hay que hacer el dibujo, pero ya no tienes que estar ahí en campo, sino que a partir de la fotogrametría tú ya lo calcas en la computadora, reduciendo así no solo el trabajo en campo en horas, sino en personal.
Aquí si lo haces en campo necesitas varias personas que te estén dando los datos y esto ya lo hace uno en una computadora pues de manera individual, ahorrando pues, muchísimo tiempo y trabajo de varias personas. Por ese lado es una, ¿no? La ventaja, la de la eficiencia en tiempo. Tiene otras ventajas como poder visualizar cosas que no se ven a simple vista. ¿Sí? Voy a enseñarles otra imagen. Una vez que ya se tiene el modelo tridimensional, se pueden aplicar diversas técnicas ya de computadora. Y entonces aquí tenemos, estos son lingotes de plomo, esto ya sería arqueología histórica, colonial. Son lingotes que pertenecen a barcos naufragados, los rescatan arqueólogos subacuáticos, se digitaliza el objeto como tal, y entonces con técnicas ya propias de visión por computadora podemos empezar a ver este tipo de rasgos que si bien más o menos se ven a simple vista, los resalta bastante. Aquí algunos se pueden ver, este definitivamente no se ve, y los de aquí pues también te los recalca. Son otra de las ventajas que tiene, ¿no? La fotogrametría. La eficiencia y la posibilidad de ver cosas que no se ven a simple vista. Y además puedes sobreponer las imágenes, ¿no? De una que corresponden a una con las que corresponden a otra, como para observar las semejanzas en cuanto a la volumetría, las características, ¿no? Sí, mira, en arqueología podemos dividir el trabajo en varias formas. Una sería el registro, bueno, la excavación, el registro de esa excavación, en donde en la parte del registro nos ayuda mucho la fotogrametría, por esto que ya mencionamos. Y luego está ahora el análisis de esos materiales. Como les decía yo, en la arqueología es que el objeto te hable y te diga algo del pasado. Los historiadores acceden al pasado a través de escritos, los arqueólogos accedemos al pasado a través de estos objetos. Este objeto pareciera que no dice nada, pero para un arqueólogo sí dice. Y eso se hace a través de análisis. Los análisis, bueno, en arqueología hay una gran cantidad de análisis, pero la fotogrametría ya está logrando, digamos, unas nuevas formas de análisis, que ahorita le hemos dicho, pues, análisis de materiales digital. Y por ejemplo, miren, les platico cómo está es un video, pero les voy platicando en qué consiste este proyecto. Estos son los lingotes. ¿Qué es un lingote? Es un objeto de plomo que llevaban los barcos siglo XVII, estamos hablando como de 1600, 1700. Este era un barco inglés en específico que se rescató en las costas de Quintana Roo, Chinchorro, por la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina, de aquí de México. Entonces, este objeto sirve como contrapeso en los barcos, es un lastre, ¿no? Algunos utilizaban piedras, los ingleses en este caso utilizaban plomo, porque pues, es muy pesado el plomo y eso les ayuda a no meter tantos objetos. Si utilizas piedras, pues utilizas más espacio. Y ellos trataban de eficientizar, entonces metían plomo y nada más es un peso, es todo, ¿no? Ahora, se digitalizaron estos plomos y luego podemos hacer cosas como estas que en la vida real pues no podríamos hacerlas, que es meter un objeto dentro del otro objeto. Esta es una gran ventaja. Al tener ya el modelo digitalizado te permite muchas cosas, ¿no? Una de ellas es esto. Puedo meter un objeto dentro de otro objeto. Y aquí, por ejemplo, veo que coincide. Digo, pues sí, se ve igual. Se ven las caras idénticas prácticamente. Aquí vamos a ver la otra. Corre esta cara igual que la otra. Y pues dices, pues sí, muy bonito. ¿Y eso qué, no? O sea, si entra un lingote dentro del otro, ¿y eso qué? Bueno, eso es la cosa que busca un arqueólogo, tratar de que el objeto te diga algo. Si están entrando, si el objeto que está coincidiendo volumétricamente, quiere decir que los hizo el mismo taller.
lo hicieron en el mismo molde, ¿no? Y entonces empezamos a poder clasificar estos lingotes estos lingotes son del mismo molde, son del mismo taller, estos lingotes no son del mismo molde, probablemente son de otro taller, y vemos diferencias ya muy marcadas, donde unos moldes muy bien hechos, otros totalmente mal, y eso te dice, bueno, esta gente, estos marineros ingleses del 1600, 1700, están comprando sus cosas de diferentes talleres, y eso ya te va hablando de la vida económica, social de esa época, que eso es para lo que realmente sirve la arqueología. Esto se hace a través de este análisis que permite la fotogrametría, pero también hay otros análisis, se le hizo análisis químico, se busca la composición química del objeto, del lingote de plomo, y también te resulta lo mismo, que unos lingotes tienen una composición y otra. Lo que ya más o menos te había dicho la fotogrametría se corrobora con otro tipo de análisis. Sí. Mira, nos están preguntando los amigos que siguen la conversación, ¿qué cámara usas? Voy a dejar de compartir nada más para liberar un poquito de recursos. Sí, mira, la fotogrametría es muy buena o muy, digamos, muy noble en el sentido, y esto lo he visto yo con mis alumnos porque he dado cursos de esto pues ya bastante veces. Con una cámara de celular se puede hacer, ¿no? Y se puede hacer con la cámara reflex más buena y cara del mercado. ¿Cuál es la diferencia? Tienes una foto de gran calidad, tendrás un modelo de gran calidad. Tienes una foto de baja calidad, tendrás un modelo de baja calidad. Pero en mi experiencia, muchos de mis alumnos han usado celulares ya estos nuevos, Samsung, smartphones, y quedan de una calidad muy, muy buena. O sea, realmente no necesitas la cámara super reflex último modelo. Un celular de mediana gama funciona bastante bien. También nos preguntan en el caso de estos lingotes, por ejemplo, ¿cómo se practica la fotogrametría subacuática? La fotogrametría subacuática se hace exactamente igual que La acá, terrestre. que la terrestre. Cambia un poquito las cosas, bueno, porque en el agua hay como, no sé cuál es la palabra correcta, reflectancias, o sea, la luz no viaja exactamente igual que viaja acá en el exterior porque el agua es un medio que la distorsiona un poco, ¿no? Pero los software fotogramétricos actuales son muy potentes y están como capacitados para eliminar mucho de esta distorsión. Entonces, subacuática y acuática se hace realmente muy similar. Yo lo vería más bien la cuestión de cómo moverte, ¿no? Debajo del agua es un poquito más complicado un buzo, estar tomando las fotos. Tal vez no pueda tomar tantas fotos también, los tiempos son muy limitados debajo del agua, Sí, que si lo puedes hacer acá terrestre donde puedes tomar sí, claro. N cantidad de fotografías. ¿Tú buceas, tú tomas las imágenes o hay un buzo que te toma las imágenes? ¿O cómo No, ocurre esto? yo no, hay un buzo en la dirección de arqueología subacuática que es el que baja, hace las inmersiones y él toma las fotografías. Y ya tú las procesas. Ujú. Okay. Bien. ¿Y tienes algún ejemplo de reconstrucción virtual de una construcción? Sí, mira, les decía yo, hasta ahorita podemos ir catalogando como la fotogrametría ayuda en el registro, Sí. en la investigación, en el análisis de los materiales, y hay otro campito que digamos es el de la restauración virtual. Ah, bien. Yo doy clases en una escuela de restauración, entonces esto era como la parte arqueológica, ¿no? Pero es completamente aplicable a otras ramas del patrimonio cultural, entre ellas la restauración. Y yo creo que aquí en la restauración es donde tiene mucho potencial también. Yo, bueno, en las dos tienen mucho potencial, tanto en arqueología como en restauración. Y aquí, cuando estaba en la coordinación de monumentos históricos, Uh-huh. realizamos una reconstrucción virtual, Uh-huh. yo y otro equipo, no estoy Sí. solo en esto.
y les voy a mostrar qué es lo que hicimos. Vamos a mostrar primero, no sé si ya lo están viendo Sí, aquí. Miren, sí, ahí está. esta es una hornacina, que es una hornacina como un nicho donde va alguna figura religiosa, un santo, una virgen, es como una especie de altar. Los hay mucho en la Ciudad de México, en el centro histórico, en las esquinas de las casas virreinales, hay muchos de estos hornacinas, nichos. Entonces tenemos este que está justo atrás de la Catedral Metropolitana, en la calle de Guatemala, en una casa que se llama Casa de las Ajaracas. Entonces, Sí. esta, pues ya se ve de aquí que está ya en bastantes condiciones ruinosas. Y tenemos otra imagen de cómo estaba el monumento en su emplazamiento original. Y pues bueno, por diferentes los terremotos y todo eso, tiene que derribar parte de la casa. Y al derribarla, el Lina rescata las piezas que conformaban este nicho. Aquí las podemos ver. Se desmontó cada una de estas piezas, son piezas pues grandecitas, algunas como de 50 centímetros, pesadas, la mayoría es piedra, ¿no? Manejar esto también es, pues para cargar estas piezas al menos 2 personas necesitaban. Una vez que se cargan que se empieza a hacer un proyecto de restauración física, la tradicional, pues también se opta por digitalizarlo. Dijimos, bueno, vamos a Claro. digitalizar. Entonces se digitalizan en 3D cada una de estas piezas y ya una vez digitalizado decimos, bueno, si ya la tenemos digitalizada, ¿por qué no primero, como primer paso antes de una restauración física, hacerlo en digital? Teniendo pues muchas ventajas. Voy a abrirles un videíto. Espero que ahí vaya. Y en lo que va el videíto, pues les voy más o menos explicando. Miren, este ya es un entorno virtual. Esas todas son las piezas digitalizadas. En este caso no se hizo con fotogrametría, se hizo con escáner de luz estructurada. Y entonces se va poniendo cada una de las piezas en su lugar. Ventajas, pues no las tienes que estar cargando, ¿no? Que es, o sea, es una cuestión operativa difícil estar moviendo estas piedras. Dos, no estás no, moviendo la pieza original. O sea, la pieza original está resguardada. Esta es una copia digital. Y tres, te permite hacer varias hipótesis. Es decir, esta pilastra no entró bien aquí. ¿Por qué no entró bien? Se investiga, se pone, se reacomoda, ¿no? Cosas que en la vida real eso puede afectar a la pieza, ¿no? Por la manipulación. Aquí no tenemos que manipularla, se pueden ejecutar diversas hipótesis y ya teniendo pues la hipótesis mejor, la más correcta, ya se puede proceder ahora sí a una restauración en físico. O sea que optimiza tiempos y procesos. Optimiza tiempos y procesos, pero no solo eso, sino que mmm, preserva al objeto, ¿no? Porque no lo estás manipulando. O sea, sí esto lo hace más fácil, pero no estás manipulando el objeto. O sea, hay una preservación ahí directa a la pieza. Otro, tienes el registro. El registro de estas cosas como tal no es una preservación al objeto, porque pues el objeto si se rompe, pues no tiene nada que ver con este modelo 3D, pero sí estás preservando la información. O sea, este tipo de tecnologías preservan la información de un bien patrimonial, que eso es importante porque por X cosas puedes perder el bien. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, se pierden cúpulas de iglesias, torres, pero queda la información preservada, ¿no? Una forma de preservar el bien, su información. Y sin tocarlo, como decías, ¿no? Y sin tocarlo, como digo, exactamente. Este, les decía yo, se hizo con otra tecnología que se llama escáner de luz, pero es básicamente, si bien sus principios geométricos, bueno, matemáticos son diferentes, aquí lo tenemos, voy a hacerlo más grande para que se vea. Uh-huh. Ninguna de estas tecnologías toca el objeto, que es lo que nos interesa, en cuestión sobre todo de conservación.
Hay tres tecnologías que se utilizan en el campo del patrimonio cultural para la digitalización 3D. La que hemos estado más comentando ahorita, que es fotogrametría, que es nomás tomar fotos, no tocas al objeto. Escáner de luz blanca, que genera lo mismo que la fotogrametría. Yo podría decir que es una fotogrametría automatizada, coloquialmente, porque realmente sus principios matemáticos son diferentes, internos del aparatito, pero simplemente es como una especie de pistolita, no es más grande de 20 centímetros, y avienta luz LED, simplemente luz, y esa luz con fórmulas matemáticas va creando el modelo 3D. Y este que sí es un poquito diferente, que se llama escáner láser, este sí es únicamente para inmuebles, cuestión arquitectónica, y hace el barrido de un láser, avienta un láser y va midiendo cualquier tipo de construcción, llámese una pirámide, un convento, una hacienda, pero este sí está enfocado prácticamente a arquitectura. Para objetos y arquitectura, fotogrametría no sirve. Como bien la pirámide que mostré al principio, esa es arquitectura, la fotogrametría puede los dos. ¿Y qué tanto se utilizan estas nuevas tecnologías? Recuerdo haber leído un artículo tuyo que decías que la arqueología mexicana se caracteriza por ser muy tradicionalista y que es poco proclive a utilizar nuevas tecnologías. ¿Qué tanto ha cambiado eso desde que escribiste ese artículo, creo que hace 4 años, 3 años, a la fecha? ¿Ya se utilizan más? ¿Es caro? Incluso preguntaría. No, mira, yo creo que se ha cambiado mucho. O sea, yo cuando empecé esto, yo me inscribí después de que vi esta paginita de que no le entendí nada cuando yo era estudiante. Como seguí en esas páginas, en los blogs y todo, de repente salió ahí un curso que decía curso de fotogrametría para arqueólogos. ¿Qué, no? De la Universidad de Burgos. Entonces hablé y todo y me dijeron que sí podía entrar. Eh, Era online, entré. Yo era el único mexicano, eran puros españoles. Y nos enseñaron a hacer esto. Estamos hablando de 2013. Y luego ya lo aplicamos en la quemada, otra vez en la quemada, pero ya como 2 años después de cuando yo estuve haciéndolo de manera tradicional. En ese momento yo me acuerdo que busqué quién más hacía esto, pues yo creo que sí debe de haber, sí había, pero realmente eran muy pocos, ¿no? Era una cuestión de 3, 4 arqueólogos, yo creo que en el país, ya. Ahorita ya cambió bastante. Si bien no se ha masificado como podría pensarse, y sobre todo todavía faltan asignaturas de esta naturaleza, asignaturas ya oficiales, formales, dentro de las universidades, porque hay muchos cursos. Yo veo muchos artículos donde ya los arqueólogos lo están usando, ¿no? Uno lee un artículo y ya dice, se excavó tal lugar en Sinaloa, se hizo fotogrametría. Se excavó en Yucatán, se hizo fotogrametría. Entonces ya está como mmm, no totalmente masificado, pero algo en la cuestión laboral, falta en la cuestión educativa, que llegue más a los planes, ¿no? A los programas educativos. Pero en México ya hay donde estudiarla. Como tal, no. O sea, dentro de una currícula de una universidad, no. Yo di la materia en la ENA y probablemente ahorita ya alguien más la dé, pero son materias optativas, no está dentro de la currícula. En otras escuelas, ya sea de restauración o arqueología, sé que les dan, pero dentro de otras materias, ¿sí? O sea, tal vez en registro arqueológico ahí les enseñan un poquito de fotogrametría. No hay una materia específico de este tipo de tecnologías. En la Escuela de Restauración de Zacatecas también la metemos dentro de otra materia que se ven otro tipo de tecnologías que no tienen que ver con esto. Pues sí falta. Yo generalmente doy un curso al año, allí en México, en el Centro Cultural de España, y es donde he estado pues tratando de enseñar a la mayoría. Siempre son arqueólogos, arquitectos, restauradores. Desafortunadamente este año por lo del COVID pues se tuvo que cancelar. Pero también das cursos, talleres, diplomados a distancia, ¿no? A distancia nunca he dado. ¿No? De hecho, yo creo que hasta ahorita me estoy enfrentando a eso, pero dentro de las materias de mi escuela, de la escuela de restauración. Ahora sí, todo tiene que ser online.
yo siempre lo había dado presencial, siempre había Ah, sido presencial este curso. Hay muchos cursos online, pero no son de México, la mayoría son de España, de Perú, y aquí en México, pues no, hasta donde yo he visto no hay cursos bien. online. Mira, hay otra pregunta que te hacen, Julieta Popoca. ¿Cuál ha sido el descubrimiento más interesante o inesperado a partir del uso de la fotogrametría? Mm, si es en general, yo creo que hay muchas, ¿no? A mí, yo creo que lo de los lingotes de plomo que les mostré, ¿sí? Eso sí no nos esperábamos que varios lingotes fueran del mismo molde, ¿no? Y si es el mismo molde, pues los hizo la misma persona, los hizo el mismo taller y eso nos dio mucha información sobre esa cultura en específico. Mm, Estoy tratando de recordar algún otro, es que ya ha habido bastantes, no los tengo tan frescos, no, pues, yo creo que es el de los plomos. Oye, veía que también trabajaste en el registro de restos óseos y en Ujú. un proyecto, como parte de un proyecto de rehabilitación del Panteón de Dolores en Jerez. ¿Por qué no nos platicas un poco cómo fue este proyecto? ¿En qué consistió? Porque bueno, el registro de huesos también no es tan común, o sí. Déjame nada más. Mira, en ese proyecto en específico, ahí yo todavía era estudiante y no habíamos hecho eh, fotogrametría, o sea, todavía no sabía. Pero sí he hecho digitalización de huesos y de hecho eso se hizo dentro de un museo virtual. Bueno, se hizo para arqueología subacuática, ¿no? La subdirección de arqueología subacuática. Ahí se digitalizaron restos óseos y también se les hizo, digamos, aquí no es una restauración porque son restos óseos, pero sí se hizo algo similar a lo que se hizo con la hornacina. Entonces déjense los muestro. Es que un poquito lento, pero ahorita sale. Ahorita les voy compartiendo. Aquí se digitalizaron varios huesos de un Ujú. cráneo infantil, también prehispánico, recuperado de la laguna de Media Luna en San Luis Potosí. Cráneos prehispánicos, pues, probablemente sacrificio de infantes. Entonces, se digitalizaron las pisitas de los huesos y ya con eso pudimos otra vez reconstruir el cráneo. Ahorita los comparto, ya lo abrí. Sí. Ahí ya se debe de estar viendo. Sí, ya, todavía Está cargando. está Sí, cargando, sí. yo creo que ese es un de los contras de los modelos fotogramétricos es que son pesados, ¿no? Entonces Sí, le cuesta, tienes que tener un buen equipo de cómputo para poder manejarlos, visualizarlos es sencillo, pero por ejemplo manejarlos es un poquito más difícil. Miren, este es el cráneo, creo que todavía no carga. Bueno, ahí va cargando. Este cráneo estaba hecho dividido en varias secciones y otra vez con la fotogrametría vamos uniendo las diferentes zonas y haciendo reconstrucciones, es decir, algunos pedazos de aquí faltaban y se reconstruyen ya directamente en digital. Eso ya sería parte de una restauración virtual. Como registro arqueológico no nos sirve porque estaríamos no falseando, pero no es el original, ¿sí? Del objeto. Pero como eh, medio de divulgación, para que las personas lo conozcan, sí conviene hacer este tipo de restauraciones virtuales. claro. Entonces, este pequeño infante pues pudo ser unido mediante fotogrametría, sus restos óseos. Qué interesante.
Y en Templo Mayor, ¿en qué consistió el trabajo de digitalización que hiciste ahí de objetos prehispánicos? Mira, en Templo Mayor existe un proyecto que ya tiene tiempo, que es del investigador Diego Jiménez Vadillo. Él es un arqueólogo que también está especializado en esto, él es investigador del INA y también es Sí. SNI. Yo creo que él es el que tiene mayor mm, carrera en este tipo de tecnologías y no nomás en México, ¿no? O sea, él sí tiene una trayectoria muy destacada a nivel internacional y él ha hecho, él es de los primeros que empezaron a digitalizar una serie de máscaras mezcala, son unas máscaras que aparecen ahí en Templo Mayor, y hace comparaciones como las que yo hice de los lingotes, lingote con lingote, él lo hace de estas máscaras para buscar coincidencias estilísticas en las máscaras y tratar de clasificarlas. Estas son máscaras de X estilo, estas son máscaras de otro estilo. Lo increíble de esto es que aquí yo lo hice manual. Yo agarro los lingotes, los manipulo y los voy viendo. Él lo hace en automático y para hacerlo en automático se requiere de algoritmos de un campo de la inteligencia artificial que se llama visión por computadora, ¿no? Entonces él es pionero en esto, donde se desarrolló dentro del INA, del instituto, programas, algoritmos que pueden comparar estas piezas de manera automática. Porque yo comparé varios decenas de lingotes y me tardé varios meses. Pero si queremos ahora comparar miles de piezas, pues una persona no va a poder, pero una computadora sí Claro, va a poder hacerlo, ¿no? claro. En este proyecto y yo creo que son proyectos muy largos, de décadas, ¿no? Pero ya lleva un buen tiempo, ya llevan muchos resultados y todavía le falta mucho, pero eso yo creo que tiene mucho futuro para la arqueología del mundo, porque yo sé que esto lo están haciendo en México y en otros países, pero son contados, ¿eh? No, son 3, 4 países los que hacen esto, y va a ayudar mucho en la clasificación de materiales arqueológicos, que es otra tarea de los arqueólogos que también toma mucho tiempo, ¿no? Sí. Y se supone que en el futuro pues vas a llegar, digitalizas, lo metes a la computadora y te lo va a clasificar. Los arqueólogos que me estén viendo no se emocionen porque para eso faltan como 20 años, estamos todavía con los pininos de eso, ¿no? Falta mucho. ¿Y qué tan costoso y complicado resulta lo del almacenamiento de los datos? Mira, como tal, estos son bits y bytes y el software no caduca. Es uno No de los caduca. principios Ah, de ok. la informática, el software no caduca. Lo que caduca es el soporte, dígase el disco duro, una memoria USB, eso es lo que caduca, ¿no? Pero el dato en tal no caduca, es una de las cosas de teoría del software, no le pasa nada al software. A fin de cuentas, pues solamente es una instrucción de bits o bytes. Mm, lo más recomendable ahorita son discos duros. O sea, Ah, por ejemplo, en la coordinación de monumentos históricos de Lina sí. y en la de conservación, que es donde hay dos laboratorios de esto, o sea, hay dos laboratorios que están digitalizando patrimonio cultural de México y ahí tienen unas bases de datos muy grandes donde han digitalizado zonas arqueológicas completas. Ellos siempre es con escáner de luz, de Mm, láser, porque es para cuestión arquitectónica. Entonces ya tienen muchísima información. ¿Cómo se almacena esta información? Lo mejor son discos duros, que es lo que representa mayor seguridad y siempre tiene que ir en par. O sea, si guardas en un disco duro, tiene que estar en otro lugar físico aparte, porque si se quema ese lugar y estaban ahí los dos servidores, pues no sirvió de nada. Siempre tiene que estar en otro lugar donde se puedan conservar esto. No es barato porque tienes que pagarle a alguien que te mantenga un servidor donde están tus discos duros y está almacenada esa sí. información. Eso lo hace el INA. El INA tiene que pagar ese tipo de servicios donde en un lugar va a estar un servidor y en otro lugar va a estar la copia de ese para preservar esos datos. Pero está una base de datos ya ahí del patrimonio cultural mexicano importante, ya digitalizado por el instituto.
La preocupación al final de cuentas es que la evolución tecnológica, frente a la rapidez con que se da esta evolución tecnológica, caduquen estos sistemas o estas, digamos, programas, ¿no? Esa sería la preocupación. Sí, mira, en informática siempre está avanzando la tecnología. Todas las tecnologías digitales avanzan de una manera, pues, vertiginosa. Ahorita yo creo que hoy por hoy la técnica más noble es la fotogrametría, porque con un celular y una computadora lo puede hacer quien quiera. Si nos vamos a las otras dos, el escáner láser cuesta 1 millón, 2 millones de pesos. El escáner de luz estructurada, que era el chiquito, el manualito, pues 300,000, 400,000 pesos. Uno profesional, porque hay unos más baratos que no son para un trabajo profesional, no tienen tanta calidad. Ahorita yo estoy enseñando a mucha gente fotogrametría, he enseñado ya a varias generaciones en los cursos y todo, y sí me había quedado pensando yo, sé que esto va a cambiar en un punto en donde la fotogrametría ya no va a ser, o sea, ya va a existir otra cosa, y yo creo que ya está empezando a surgir, y es del escáner este chiquito que se llama de luz. Yo calculo que, bueno, no sé, unos 10 años, un celular común lo va a traer, ¿no? Y este celular en automático lo vas a picar, y como le picas y sale una foto, pues ahora te va a salir el modelo 3D. Seguramente va para allá la tecnología y ya no se va a poder, pues, la fotogrametría tal vez quede obsoleta o sirva para otras cosas que no pueda hacer el objeto. Yo siempre trato de enseñar, no, la herramienta no es, o sea, la tecnología no te va a resolver, a fin de cuentas solamente es una herramienta, ¿no? Los conocimientos académicos, los conocimientos de teoría, que se preserve el patrimonio cultural, se investigue el patrimonio cultural, esa formación es la importante. Y que tú seas capaz de utilizar las tecnologías que estén en tu momento, ¿verdad? Si Claro. la fotogrametría, pues usa fotogrametría, porque no se va a acabar mañana. Creo que 10 años más la vamos a tener. Pero las generaciones que vengan dentro de 10 años tal vez ya no van a ser necesario, van a poder usar un simple celular para digitalizar en 3D. Bueno, pues mira, estamos cumpliendo ya 1 hora de conversación, pero me parece que un punto muy interesante puede ser el de los museos digitales en los que tú estás colaborando, haciendo la aplicación de estos modelos 3D y de toda esta tecnología digital. Son 3 museos, el de La Quemada, el de Chichen Itza y ¿cuál otro se me escapa? No recuerdo en este momento. El de arqueología subacuática. Si nos platicas si nos platicas un poco cuál ha sido en cada uno tu trabajo y si esto ya está visible o lo podemos ver en algún sitio, si ya están abiertos a la consulta o a la visita a estos museos. Sí, muy bien, mira. Bueno, les voy comentando, son 3 museos virtuales en los que yo he participado. Sí. El primero que estuve fue el de Chichen Itza, y aquí es otra de las ventajas de este tipo de tecnologías. Vuelvo a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Ahí va. Ahí está. Entonces, ¿qué son estos museos virtuales? Como tal, yo creo que, o sea, si nos ponemos teóricos, pues no son museos, porque un museo tiene que tener un discurso narrativo, es una cosa más compleja. Podríamos llamar bien como catálogos digitales, pero el objetivo es difundir patrimonio cultural. Difundir patrimonio cultural, por ejemplo, esta es la de Chichen Itza, patrimonio cultural que no es visible para todas las personas. Este es el trono de jaguar que se encuentra dentro de la pirámide del castillo de Chichen Itza. ¿Quién ha entrado a ver este? Pues prácticamente muy poca gente. Antes, estamos hablando de los 80, sí permitían entrar, pero ahorita pues, ni siquiera puedes subir a la pirámide. Entonces,
este es un patrimonio cultural, digamos, perdido, ¿no? Donde la gente no puede entrar ni ver esto. Bueno, estas tecnologías permiten un poco la democratización del patrimonio, claro, la socialización, poder acceder a cosas que pues solamente el personal o arqueólogos pueden entrar. Tenemos sí, ese, tenemos, bueno, hay un chacmol, luego no quiero abrirlos tanto porque son un poquito pesados, pero les dejo las ligas, los 3 museos están ahí ya activos. Ah, bien. Vamos a ver si abre, bueno, abre. Está el de arqueología subacuática, que yo creo que es otro patrimonio igual que el de algunas piezas de Chichén, o sea, sí, estos ya se sacaron, pero pues no están en un museo, no tiene acceso a ellos la gente, entonces se está trabajando en este de arqueología subacuática. Ahorita son apenas pocos modelos los que están ya publicados, pero se está trabajando en que haya más. El de Chichén, a ver si ya abrió este. Ahí va. Este es un chacmol que está dentro también de donde está el trono de Jaguar. Están dentro de una cámara al interior del castillo. Y bueno, pues también estas son cosas que pues, nadie puede tener acceso. Aquí en la misma página, pues se escriben, se da información al que guste verla sobre, sobre el objeto. Más que todavía no carga, se ve un poquito feo, pero todavía no carga. Es el Sí, sin problema. duda es es una maravilla porque nos permite acercarnos a la pieza misma, ¿no? A los detalles. Sí. Por ejemplo, aquí vemos el chacmol y vemos este tipo de detalles, mira, incrustaciones de concha en la uña, pigmento todavía, estamos hablando que este pigmento pues tiene ya varios siglos. Eso por el lado de Chichén Itzá, por el lado de subacuática habíamos visto el cráneo, algunos otros objetos, y el que estoy trabajando ahorita actualmente es el de la quemada, donde, bueno, apenas estamos empezando aquí. Tenemos muy poquitos modelos, pero cada semana estamos subiendo. Nuestra idea es tratar de digitalizar lo más que se pueda de la zona, tanto de objetos, estas son esculturas en piedra, como de los edificios, de la arquitectura. ¿Y tienes algún ejemplo, por ejemplo, de excavación arqueológica, que es algo que también está fuera de nuestro alcance, que difícilmente vamos a ver, o cómo se trabaja, cómo se encuentra algo en una excavación? ¿Tendrías por ahí algún ejemplo? Sí, mira, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de lo que es ya el trabajo de excavación propiamente. Sí. Vimos registro, vimos divulgación, vimos sí, restauración virtual, vimos análisis de materiales, ahora nos falta ver lo que se hace en campo, sí, en la excavación. Ya lo estoy compartiendo, ¿sí se ve? ¿No, verdad? A ver, sí, sí, ya está. Miren, voy a mostrar primero. Esta es una excavación que se hizo acá en Zacatecas, en un municipio que se llama Guadalupe, en donde se intervino, hay una construcción, esta era una calle, aquí se hicieron pues trabajos de remodelación urbano, aquí hay un convento franciscano, siglo XVIII, y este convento, por diversas razones, entre ellas la reforma, aquí se ve como un gran salón, fue fracturado este convento, entonces esta parte de este salón quedó del otro lado, ya en arquitectura civil, en las casas propiamente, está aquí la calle y acá está ya los que sí son los edificios del convento. Aquí vemos la calle y en la calle podemos ver este arco, estos son
edificios de este convento virreinal, y acá se ve otro arco, podemos ver que este arco iba hasta acá, ¿no? O sea, le cercenaron un pedazo a ese edificio. ¿Qué era ese edificio? Aquí lo digitalizamos, podemos ver de los dos lados y se ve el arco que estábamos viendo en la calle, aquí está la calle, aquí se ve el arco que entra al convento, y del lado que ya quedó en manos de particulares, pues se ve la arcada. Este era un hospicio de pobres. Un hospicio de pobres era un lugar, un espacio donde las órdenes franciscanas atendían a los pobres, ¿no? Les daban alimento, les daban hospedaje por unos días, los bañaban, higiene, diversas cosas, ¿no? Parte de la caridad franciscana. Entonces aquí tenemos lo que quedó, ¿no? Pero ya en manos de particulares. Se abre la calle y se empieza a excavar para tratar de encontrar vestigios, salvaguardar los pocos inmuebles que quedan. Estas son digitalizaciones con fotogrametría de los cimientos de ese edificio colonial. Aquí vemos cómo venía esta arcada hasta acá, entonces estos deben de ser eh, cimentaciones del edificio. Aquí hay otros vestigios, ese era un pequeño canal de agua propio del sistema hidráulico del convento. Entonces, bueno, primero pues registras, ¿no? Ya tienes tu registro, que antes pues era a manita, pues ya lo tienes ahí, ya se queda todo ahí. Esto se vuelve una vez que se excava, vuelven a tapar, tiene que ser calle, hay que volverlo a tapar, pero ya tienes cómo estaba ahí, en qué condiciones de conservación se encuentra lo poco que ha quedado, y nos permite hacer después este tipo de maniobras digitales, le podemos decir, donde, aquí está, lo reconstruyó rápidamente a cómo era el edificio. El edificio Maravilla. ya así la calle, ¿no? O sea, esto es lo original. Aquí podemos ver cómo el edificio ya está entrando, esta reconstrucción virtual, a la arcada que está en la parte del edificio, y luego nos permite corroborar cosas, como esto. Si yo me acerco aquí, alcanzo a ver como unos ladrillos. Ahí, ahí. Esto debió haber sido el piso, ¿no? El piso que Sí, pisaban los franciscanos y los pobres a los que ayudaban. Y aquí parece un piquito, un pequeño piquito ahí, una piedrita que sube, ¿no? Y la excavamos y dijimos, bueno, esa piedrita, ¿qué será? Entonces, con estas tecnologías, si recorremos esa piedrita, nos damos cuenta que era parte, o sea, era la cimentación de estos contrafuertes. ah, Podemos verlo así, ahí está. Este contrafuerte que sostiene la arcada, obviamente bajaba hasta una cimentación, y ¿qué es lo que estamos encontrando los arqueólogos? Los restos de esa cimentación. claro, Sin fotogrametría lo puedes encontrar, obviamente lo puedes encontrar también, ¿verdad? Mides cuánto te mide cada arco y sacas y concluyes que ahí debió de haber estado, pero esto te permite hacerlo más rápido, un poquito, se entiende más, ¿no? Y te permite corroborar hipótesis, que si bien dices, bueno, claro. hipótesis es que está ahí, bueno, yo reconstruyo, lo pongo y veo que me cuadra, ¿no? Me está cuadrando ahí. Este piquito es parte del fuste de la columna que sí que sube, bueno, pilastra en este caso. Pues Entonces qué son, maravilla poder tener acceso a través de estas imágenes a excavaciones, a investigaciones, a reconstrucción de piezas. Realmente es una maravilla, ¿no? Lo que permite estas tecnologías digitales. Y bueno, en este momento, por ejemplo, llevamos 6 meses de confinamiento y esto es un trabajo que se realiza en campo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han interrumpido el trabajo o se está trabajando solo los procesos ya con las imágenes que tienen? ¿Se interrumpió el trabajo de campo? ¿De qué manera les afectó la pandemia? eh, bueno, ahorita pues todo está detenido, las zonas arqueológicas no están abiertas, hay poco personal en ellas. En el trabajo que tenemos actualmente de la quemada es un monitoreo
a las estructuras, ver su estado de conservación, detectar qué tipo de daños o deterioros tienen los edificios. Aquí estamos hablando de las pirámides, de los muros, de los altares, todo de piedra que tiene la quemada. Y pues, se está tratando de implementar una nueva técnica, que es antes, pues ibas otra vez a campo y en campo estás otra vez con tu lápiz y tu cuaderno viendo aquí hay tales deterioros, ¿no? Aquí está fracturada la pirámide, aquí tiene mucho plantas las pirámides, ¿no? Y vas creando así. Ahorita, digo, es algo que apenas estamos haciendo, ¿verdad? Todavía no es un trabajo terminado, ni mucho menos, pero vamos, digitalizamos con el dron y fotografía de tierra, se hacen las dos, se hacen las fotos con un día de campo, lo llevamos a la casa, se procesa, se digitaliza, y entonces como ya tenemos el modelo 3D, ya sobre el modelo 3D, si está bien tomado, con buena resolución, ahí ves todo, ¿no? Ahí ves si tiene las grititas, ahí ves si tienes una fractura, ahí ves si tiene musgo, y entonces ya vas ahí haciendo tus mapas para una, pues un diagnóstico de Claro. conservación de las pirámides. Así que la pandemia, estas tecnologías se adaptan muy bien a algo como la pandemia. Podemos seguir trabajando Bien. sin tener que ir al Mira, sitio. hay otras preguntas que te hacen. ¿De qué forma se integran estos modelos en los informes para el archivo técnico de Lina? Ahí es una cuestión que yo creo que poco a poco irá aceptando el INA porque tal vez no es tan fácil, pero esto se mete muy fácil en PDF. Un archivo PDF siempre se entrega así un informe, ¿no? Y un archivo PDF lo ve quien quiera y en el PDF se puede ver el modelo 3D y se puede mover el modelo 3D. Aparte, en el mismo PDF puedes medir, ¿no? Así como yo les mostraba ahorita los arcos, en el PDF sacas tu reglita digital y mides. Y dices, ese arco mide 2 metros. Entonces, yo ya he entregado algunos informes donde van PDFs con modelos tridimensionales. Es nada más que se empiece a difundir más y que haya más cursitos o tutoriales donde enseñarles eso a los arqueólogos. Se hace así este tipo de informes, que no son difíciles, pero sí hay que llevar cierta instrucción. Otra pregunta. ¿Existe alguna restricción por parte de Lina para la difusión de estos modelos tridimensionales, tanto los de los objetos como los de excavaciones y estructuras? Sí, mira, de excavaciones y eso no se puede mostrar ni modelos, ni fotografías, ni eso mientras esté la excavación y el director de la excavación, el director del proyecto no lo permita. Una vez que se permite, se pueden empezar a divulgar en artículos y en revistas. Los modelos 3D van a tener las mismas limitaciones que hay actualmente. Ahorita es un poquito ambigua la ley, está un poquito complicada, pero tú no puedes publicar fotos de patrimonio cultural prehispánico, por ejemplo, la pirámide de Chichen Itza, siempre y cuando lo que no debe ser es para que tú saques un lucro con él, ¿no? O sea, si yo voy a sacarle la foto de la pirámide de Chichen Itza para anunciar mi tiendita, eso está legalmente prohibido, ¿sí? No se puede Pero hacer. con objetivos de divulgación cultural sí está permitido, ¿no? Sí, pero luego también hay que sacar permisos del Permiso. INE. Entonces el modelo 3D va a funcionar igual que la fotografía, o sea, eso ya existe ahorita con la foto, el modelo 3D va a ser igual. Pero yo creo que aquí sí nos vamos a enfrentar, es que lo malo es que las leyes van a cierto ritmo, muy lento, y las tecnologías van a otro ritmo demasiado acelerado. Esto, ahorita, por ejemplo, los museos virtuales, pues no se pueden descargar, están bastante bien protegidos. Pero no importa, no falta que por algún lado salgan uno de estos modelos y los puedes imprimir en 3D. Cualquiera lo puede imprimir en 3D. Entonces está haciendo ahí una reproducción, ¿sí? Y ahí también se tomaría en la legislación como reproducción y ahorita también, si quieres hacer una reproducción de patrimonio prehispánico, también tienes que pedir permisos. Tiene ahí Claro. varias cuestiones legales, te aplicaría igual, pero
esto te lo va a difundir mucho. Ahorita yo creo que no se ha visto el problema, porque no hay tantos, pero cuando esto se masifique, llegue mucho, algo van a tener que hacer los que se dedican a las leyes para tratar de regular esto. No va a ser nada sencillo. Bueno, pues tenemos el caso de las reproducciones de piezas, ¿no? Ujú. Y la No, y piratería en torno a todo eso, ¿no? lo de la impresión 3D es otra revolución muy fuerte. De hecho, hay páginas que ya están clausuradas, pero podías tú imprimir partes de una pistola y la imprimías y era una pistola funcional. O sea, tenías tú en tu arma, en tu casa, una pistola que tú habías impreso en 3D. Entonces, ese tipo de cosas de alguna forma se van a tener que no legalizar, ponerle reglas, ¿no? Claro, Porque vienen cambios muy fuertes en el sentido de todas las cuestiones digitales. sí, pues tendrá que revisarse, actualizarse la ley federal para Ujú. comenzar, ¿no? Sí, se tiene que sí, actualizarse y ponerse vigente a toda esta tecnología. Claro. Otra pregunta que te hacen, ¿hay inversión privada para estas investigaciones? Mm, que yo conozca, no, pero sí debe de haber. Es que México está un poquito limitado, pero en otros países hay más tipo de inversiones. Aquí yo no conozco. Eh, bueno, es que yo lo estoy haciendo en el ámbito de la arqueología es pública, es decir, no la puede hacer privados. Pero yo, por ejemplo, he hecho este tipo de trabajos para arquitectos y los arquitectos para realizar restauraciones en fachadas de viviendas, para realizar restauraciones de iglesias. Entonces ahí, pues, es una cuestión privada, inversión privada, ¿no? Pero así la excavación, lo prehispánico, todo eso es público, nada más lo puede realizar el Estado. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestra conversación. ¿Alguna reflexión, algún comentario final que quieras hacer? Eh, si hay alguien que quiera contactarte, hemos estado publicando tus datos, tus redes sociales, pero ¿alguna reflexión que tengas para concluir nuestra conversación? Mm, pues nada más a los que tengan algún interés de entrar a arqueología y a restauración, yo se los recomiendo mucho. Son carreras que si bien no, luego son un poquito complicadas en la cuestión laboral, tienen muchos satisfactores, ¿no? De trabajar con el patrimonio cultural, que es algo que le importa a la gente. Y en cuanto a estas tecnologías, pues lo que yo les digo a mis amigos, a mis alumnos es una herramienta nada más, ¿no? Lo importante es la persona, que la persona sepa investigar, que la persona sepa cuestiones de conservación, que la persona sepa cómo tratar un patrimonio, eso es lo importante. Esto a fin de cuentas es una herramienta nada más. Eh, Tú en la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas das estas muestras o enseñas estos modelos, estas técnicas. Sí, digo que ahí he dado cursos dentro de la escuela y en una materia también metemos estas tecnologías, conjunto Okay. con otras ya propias de Bien, restauración. bien, pues muchas gracias, Jorge. Ha sido muy interesante esta explicación que nos has dado y poder penetrar o más bien observar cómo se aplican estas tecnologías al estudio, al registro, a la investigación, pues es nuevo para muchos de nosotros y bueno, yo creo que es lo que se viene, ¿no? Sí, Esta misma pandemia nos está mostrando la importancia de generar contenidos y generar materiales culturales que estén disponibles en la internet, ¿verdad? exacto. Sí, cada vez vamos hacia mundos más digitalizados. Así es, así es. Pues nuevamente gracias, Jorge.
muy generoso por el tiempo que nos has concedido y yo agradezco también a todos los que se sumaron a esta conversación. Agradezco sus preguntas y los esperamos dentro de 8 días en otro diálogo sin cubrebocas. Tendremos una conversación sobre cine documental. Estén muy pendientes, ya les eh, avisaremos quién es nuestro invitado. Y bueno, pues de nuevo, gracias por sumarse a estas conversaciones y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Pronto.